Entonces, ¿usted considera que sí es importante una maestría en derechos humanos? Fundamental, las maestrías en derechos humanos son cada vez más necesarias, pero además debe tener su sello propio, porque las hay. Tenemos las que ofrecen los organismos públicos de derechos humanos. La Procuraduría tiene la suya en Guanajuato y la tiene la CNDH. Si se tuviera alguna maestría, tendría que tener su sello. Yo solo conozco una que no es de estas públicas que es atractiva. Es la que tiene el claustro de Sor Juana. Ese posgrado en derechos humanos, lo que tiene es ese toque especial de personas que desde el principio acceden ya pensando en para qué les va a funcionar esa maestría y no a ver qué cachan. O sea, ya tienen intereses previos y donde llegan, adquieren herramientas y saliendo de ahí, sus intereses no solo han crecido, sino que además eh, te permiten ejercer nuevas estrategias para promover esos derechos, para luchar a favor de ellos. Y entonces uno ahora en esos posgrados busca esas herramientas. Por eso un posgrado es central. La licenciatura no te los da. Egresados, ¿de qué licenciaturas podrían estudiar la presente maestría en Derechos Humanos y Justicia Social? Sí, mira, los hay casi en automático de todas las áreas sociales. Eh, los psicólogos requieren conocer una parte de derechos humanos para enriquecer sus estrategias de intervención, para mediarlas. Su ética no es suficiente, la ética de la psicología, para compensar esto. Sin duda los abogados tienen esa tendencia natural, sobre todo porque se enganchan con los nuevos casos y los nuevos litigios globales y sin duda lo buscan. Pero también necesitamos que todos los docentes pasen por ahí. Ya no puede haber docentes que no conozcan y reconozcan la importancia de los derechos humanos. De hecho, yo, por ejemplo, me especializo en investigación en el número de personas que son eh, atendidas vía no jurisdiccional porque han violentado de alguna forma la dignidad de alguien dentro del sistema educativo. Y eso genera recomendaciones, pagos de reparación y demás medidas que dispone la Ley General de Víctimas porque están ocurriendo. Los docentes no conocen estas obligaciones desde la docencia. Yo, por ejemplo, doy un curso que tiene que ver con derechos humanos en aula y en la escuela y capacitamos centros educativos y a docentes y esa es un poco la labor que surge del producto de investigación. Además de la gente sin duda la gente del área de la salud, también de las áreas de las ciencias de la salud, quienes ejercitan su práctica médica requieren conocer las medidas. La bioética que ellos estudian no es suficiente, requieren profundizar sus estudios en materia de derechos humanos y una maestría ayudaría bastante. E incluso la gente de ingenierías, la gente de las ciencias duras que hace investigación o que se mete a asuntos de inteligencia artificial y que por su manejo de la tecnología hacen trabajos perfilados o inteligencia artificial que tiene que ver con tratamiento de personas o su información, requieren conocer cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos y las formas de preservar la dignidad dentro de lo que ellos hacen. En cuenta estos distintos perfiles que usted nos ha mencionado, ¿cuál es el campo laboral donde un egresado de esta maestría en Derechos Humanos y Justicia Social podría trabajar? Exactamente en el mismo sentido. Cada uno de los nuevos especialistas en el área de derechos humanos tendría que reincorporarse a su profesión donde ya la ejerce y donde podría continuar su labor profesional original. Los médicos en su ámbito de la investigación y del ejercicio de la práctica médica necesitan ejercitarlos ahí. Los ingenieros en la aplicación de ingeniería, los docentes en el ámbito educativo, eh, toda la gente de servicios en su respectiva área. Es decir, cada uno tendría que llevar a su propia profesión las nuevas formas, modelos y enfoques de derechos humanos para el tratamiento y la convivencia con otras personas. ¿Qué habilidades y conocimientos cree que desarrollaría un alumno de esta maestría planteada?
Más bien me gustaría plantearlo en términos de qué debería tener. Me imagino que por ahí va la pregunta. Sí. O se refieren al ingreso. No, se refiere más hacia los conocimientos que adquiere o que va a adquirir a lo largo de la maestría. Sin duda está y sigue siendo importante la normativa. A conocer que es gigantesco, es un mundo gigantesco y que todos los días crece porque es obligatoria la normativa estatal, municipal, nacional y sobre todo la internacional. Y además la jurisprudencia que ahí se genera y desde luego las resoluciones que tienen incluso cortes fuera del país. Esto hace que la normativa en materia de derechos humanos sea importantísima, hay que estar al día. ¿Cuáles considera usted que pueden ser las posibles materias que debería de llevar la presente maestría para que contribuyan a la formación del alumno? Tiene que haber una especie de clínica de casos. Lo más importante de los derechos humanos es no aprenderte todo, sino a través de casos concretos que ya se han estudiado y que son muy conocidos, que son emblemáticos, tendrían que ser retomados. Tendría que haber una especie de clínica de casos. Yo creo que esa es una de las materias que tendría que desarrollarse. Desde luego, todo lo que tiene que ver con la fundamentación teórica y filosófica de los derechos humanos, ¿no? Hay toda una parte que no es la normativa, sino que tiene que ver con cuál es la función y la reflexión del uso de los derechos humanos para la sociedad. Puede que lo estemos aprendiendo, pero ¿para qué? Es importante toda esa reflexión y eso solo te lo da desde el pensamiento de la filosofía para los derechos humanos. Es un área que tiene que estar ahí, una materia que tendría que estar. Desde luego, no pueden dejar fuera el área de la investigación. La investigación de casos emblemáticos o de investigación teórica, jurídica, dogmática o de casos concretos en materia de derechos humanos es central. Por ejemplo, hay toda una nueva línea de estudios que se están desarrollando, los estudios cuantitativos de derechos humanos. Hasta ahora predominaban los estudios cualitativos, las entrevistas, los casos jurídicos, pero los estudios cuantitativos no había, en particular en México. Y cada vez hay más. Aquí en La Salle, en particular en el plantel Salamanca, se hace por parte de los estudiantes de Derecho y de otras áreas, y algunos docentes hacen pura investigación cuantitativa de derechos humanos. Es una innovación. Todo el mundo nos anda buscando por lo que se ofrece desde aquí. Y entonces me parece que un área de investigación en derechos humanos cuantitativa y cualitativa ayudaría muchísimo. Ya les mencioné, debe haber materias de normativa internacional, normativa nacional y normativa estatal en materia de derechos humanos, tendría que estar ahí. Casi cada una como materia individual, por lo robusto y la gran cantidad de materiales y cosas que se tienen que revisar. Mi equipo de trabajo, junto con mi equipo de trabajo hemos desarrollado la siguiente definición operativa del programa que estamos diseñando. Me voy a permitir leérsela. Y dice, la presente maestría cuenta con un enfoque humanístico y social, la cual trata de abordar la violación de los derechos humanos que vivimos actualmente para que de esta manera se luche contra esta situación, generando así la exigencia de una justicia social, protegiendo los derechos de la sociedad en general, partiendo desde una concepción en que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de la sociedad en general, los cuales son inherentes y universales. Y aquí la pregunta ante esto que le acabo de leer es, ¿qué aspectos considera importantes y cuáles cambiaría? No, me parece que está en lo que yo les comentaba, me parece que está equilibrada. Por una parte está, desde luego, la parte humanística, que es lo que olvidan en los demás posgrados en derechos humanos. Pareciera solamente una rama más del derecho, y no es cierto. Más bien, es una rama del derecho que incorpora otras disciplinas, es transdisciplinar, requerimos del acercamiento de otras cosas, y el humanismo te da eso. Entonces, me parece que esa forma de empezar de esta declaración o esta fundamentación es buena. ¿Qué le añadiría yo? La última parte que les mencioné,
y que además realicen investigación en el área de derechos humanos, porque esta investigación es una herramienta central para conocer este mundo. Casi estoy seguro que no el que estudia la normativa, sino el que investiga es el que tiene más herramientas para en determinado momento asesorar a sus instituciones, a sus planteles, a sus colegas, a sus disciplinas en el área de derechos humanos. Para finalizar esta entrevista, ¿usted considera que es pertinente la presente maestría en el contexto actual? Sin duda, sin duda.